las mujeres. ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica Mora y es un gusto saludarle nuevamente en este espacio Y las mujeres, que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha designado especialmente para que podamos discutir y hablar sobre temas de suma importancia para nuestro desarrollo humano, físico y laboral. Y hoy pues toca un tema sumamente especial, delicado y doloroso, el feminicidio. Este flagelo lacera profundamente a la sociedad mexicana. Las cifras van y vienen y son igualmente dolorosas, una más, una menos, pues no hacen la diferencia. El feminicidio existe y nuestras autoridades y la sociedad entera estamos visibilizando ya este delito en toda su terrible magnitud. Y hoy pues nos acompañan dos autoridades y un activista en la lucha por los derechos de las mujeres. Por el momento vamos a intentar definir primero qué es el feminicidio. El feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra mujeres dentro de ese país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres, motivados por la misoginia y el sexismo. México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es el país en el que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas. De enero a diciembre del 2016 se tiene un registro de 1.678 jóvenes desaparecidas en el país. De la cifra global, 150 son menores de edad. El Estado de México es uno de los lugares que encabezan las estadísticas de feminicidios en el país. En 7 años, de 2006 a 2013, ocurrieron casi 3.000 asesinatos de mujeres. Otras entidades que van en incremento de ataques mortales a mujeres son Guerrero y Michoacán, entidad en la que en 2016 se declaró la alerta de género en 14 municipios, seguidos por Chihuahua, Jalisco y Oaxaca. De las 32 entidades federativas que componen el país, en 31 estados se considera el feminicidio como delito. A nivel federal, el 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Pues ahí lo tiene y pues nadie mejor que hablar de este tema, que comenzar a hablar de este tema en este espacio, que la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández. ¿Qué tal, Nuria? Muchas gracias. Moni? Buenas tardes. Secretaria es la titular de SEI Mujer y nos hace el favor de estar aquí brindándonos su tiempo. Y pues vamos directo al grano, el feminicidio. Acabamos de tener un evento muy importante en Casa de Gobierno en torno a este tema donde se manejaron cifras, pero sobre todo se manejó el trabajo que se está haciendo desde los diferentes ámbitos. Prácticamente y directamente el gobierno de Michoacán, ¿qué es lo que está haciendo para combatir lo que es el feminicidio? Gracias, Moni, por la invitación. Y sí, como bien dices, tuvimos hace unos días, 15 días, un encuentro nacional e internacional que venían ponentes de otros países, de Canadá específicamente, para reflexionar entre todas el tema de feminicidio. ¿Qué entendemos por feminicidio? Pero sobre todo, ¿qué entendemos por feminicidio? ¿Cómo vamos a contrarrestar esta realidad para este estado y en general para todo el país? ¿Qué estamos haciendo desde la Secretaría? Como tú sabes, el estado de Michoacán tiene alerta de género. Y en este mecanismo de la alerta de género que te permite visibilizar la violencia extrema contra las mujeres como es el feminicidio, nosotras estamos en la apuesta de crear una ruta única de atención entre una de las cosas que vamos a diseñar o que ya estamos trabajando, en la cual nos permite identificar esos vacíos y esas lagunas que tenemos como Estado para poder nosotros fortalecerlo y generar los mecanismos que le brinden a las mujeres protección para el derecho a vivir una vida libre de violencia de manera concreta y sobre todo el derecho a la vida. Así es. Defínenos qué es la alerta de género para todas las personas que no se han empapado todavía con el tema, ¿en qué consiste? Es muy importante tu pregunta porque cuando escuchan alerta de género no dimensionamos de qué estamos hablando. Alerta de género es un mecanismo que se crea de la Ley General de la Ley General de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, que es un mecanismo que está a nivel nacional y que todos los estados lo repiten, lo replican, entonces todos los estados tenemos una ley de materia en la materia. ¿Qué hace este mecanismo de la alerta de género? Permite que los estados que están en un problema con altos índices de violencia contra sus mujeres puedan identificar este panorama.
puedan identificar este panorama y este mecanismo de alerta de género que se mandata desde la Federación con la Secretaría de Gobierno, donde le dice al Estado, oye, ten mucho cuidado porque en tu estado está pasando esta y esta realidad para las mujeres. Y entonces, tú como Estado lo que tienes que hacer es crear mecanismos de política pública, de armonización legislativa, de trabajo con la sociedad civil, para que se detenga este fenómeno. Entonces, en realidad es un proceso, ¿no?, que sale de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se retoma en el Estado, que se conforma o se expide a partir de una solicitud, que en este caso Humanas Sin Violencia fue la asociación civil que solicita a nivel federal que se decrete la alerta de género en el Estado, y que a partir de ahí se empiezan a crear mecanismos de colaboración tanto interinstitucionales como con la sociedad civil. El mecanismo de alerta de género nos permite visibilizar esta realidad y nos permite poner en marcha acciones muy concretas para atenderla. Muy bien, pues Nuria, Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar con Circe López Riofrío y Janet, quien viene también del Centro Integral para la Justicia de las Mujeres, y bueno, por lo pronto te agradecemos mucho que estés aquí presente. Gracias. Y por brindarnos esta información tan importante, sobre todo para tocar este tema de manera pues profesional, conocida, que de gente que realmente conoce sobre el tema y que viene a platicarnos bien de qué se trata. Regresamos en unos momentos contigo. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Y las Mujeres no le cambien. En un momento, continuamos. Regresamos. Gracias por continuar en este programa especial Y las Mujeres. Y bueno, en este momento vamos a escuchar qué dicen las personas, los morelianos, en torno al feminicidio. Sobre todo, ¿qué saben? ¿Sabemos qué es? Escuchemos. Considero que es un tema como bastante grave actualmente y considero que no se ha hecho lo necesario para evitar que sigan sucediendo. O sea, creo que no estoy muy enterado de cómo sean las cifras aquí en la ciudad, pero pues está el Estado de México y la Ciudad de México, que son unos de los estados que tienen como más feminicidios, y creo que siguen pasando y no se ha hecho como algo realmente necesario o algo que funcione para evitar que esto suceda, ¿no? La violencia contra las mujeres, ¿no?, que tienen los hombres, y que no solo los hombres, también algunas mujeres también atacan bastante, nos atacamos entre mujeres. Creo que hoy en día está muy marcado ese tema en cuanto a las mujeres. Como decía mi amiga, el que no podamos salir a la calle pues con una falda, con un pantalón pegadito, porque hay muchos pues hombres que están en la calle y que nos faltan mucho el respeto, que nos dicen cosas, o nosotros no podemos ir a un bar sin un hombre porque nos sentimos acosadas, porque nos pueden pues sí, violar o hacer cualquier cosa. Sí, eso para mí es. Muchas gracias por seguir atentos a este programa Y las Mujeres, y me da mucho gusto recibir también aquí en este estudio a Lucero Circe López Riofrío. Ella es activista y es presidenta de Humanas Sin Violencia, asociación civil, recipendaria de la presea Heréndira, además de otros reconocimientos y muchísimos estudios sobre género, sobre también mucho trabajo que ha realizado en torno a lo que es la alerta de género. Y bueno, en este momento, Circe, gracias, bienvenida. Al contrario, gracias por invitarme. Y me gustaría mucho que nos definieras, primero que nada, pues el esfuerzo que costó que se lograra declarar la alerta de género en 14 municipios de Michoacán, y que nos definas precisamente qué es la alerta de género, cómo la entendemos, cómo trabaja, cuál es el mecanismo que sigue. Bueno, la alerta de violencia de género es un mecanismo emergente que tiene una definición geográfica, no lo especifica así, pero entendemos que es un tiempo determinado. Es como, por ejemplo, como esa circunstancia que estamos pasando aquí en Morelia, que fueron estas lluvias que se anegaron y que hubo una situación de intervención. Así es más o menos la alerta, para que la entendamos. Es una acción del gobierno ante una contingencia. La contingencia es justamente detener, hacer todo lo posible porque no sigan asesinando a las mujeres, y que estas mujeres que están siendo asesinadas tengan todo un proceso de acción, tanto sus familias, de reparación del daño y de la garantía de que todo esto no se vuelva a repetir.
Entonces es un asunto de una intervención del gobierno de manera emergente ante una circunstancia que puede definirse geográficamente, por eso están los 14 municipios, por eso no se declaró en todo el estado, además porque los 14 municipios de alguna manera concentran la mayoría de la población. Y no es un asunto de discriminación, sino es un asunto que tiene que ver por algunos criterios que fundamentalmente es porque también están las procuradurías y son las regionales y tienen que fortalecerse esas áreas, ¿no? Así es. ¿Cuánto costó? ¿Cuál fue el trabajo que se tuvo que hacer para que se lograra esta declaración? Pues me agrada mucho tu pregunta porque regularmente nos preguntan eso. Mira, o sea, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer estudios desde, la alerta la solicitamos en diciembre del 2014, el 19 de diciembre del 2014, y nosotros ya habíamos estado haciendo estudios desde el 2005 y 2006. En el 2008 presentamos un trabajo sobre, el INDESOL sacó una convocatoria sobre observatorio sobre violencia social y de género, entonces nosotras empezamos a observar que algo muy fuerte estaba pasando en el estado. Empezamos a observar que había 3 elementos que nos estaban causando muchísima tensión. Las agresiones sexuales estaban muy incrementadas, los embarazos en adolescentes también, y una situación que se asociaba a no localización y desaparición de mujeres. Entonces esos son tres elementos que nosotras empezamos a indagar y empezamos a buscar y empezamos a encontrar datos, cifras y demás, empezamos a solicitar la información a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, y fue como empezamos a integrar información y ver qué estaba ocurriendo, y encontramos lo que estaba pasando. Encontramos que las mujeres estaban en una situación de muchísima exposición. Recordemos que Michoacán fue desafortunadamente un lugar que se eligió geográficamente para encabezar una guerra en contra del narcotráfico, y eso generó una serie de irrupciones en la dinámica propia del Estado, de las familias, de la forma en que convivíamos. Entonces no se tomaron las medidas necesarias justamente en un proceso de guerra o de declaración de guerra o de operativo, como le llamaron Michoacán. Tiene que haber una intervención de protección hacia la población, y esta no la hubo. Entonces la mayoría en un primer momento de las mujeres que quedaron expuestas tuvieron y seguimos teniendo un poco eso, ya no tanto, pero sí tenemos una situación que todavía es emergente de desplazamiento por conflicto armado. Empezamos a ver que había familias, por ejemplo, hay un informe de el ACNUR con respecto al informe global, en donde se observa que más de 35,000 familias durante el 2015 migraron por conflicto armado entre Guerrero y Michoacán. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando vemos esta situación, empezamos nosotras a ver qué estaba sucediendo y empezamos a ver que había muertes de mujeres que estaban ocurriendo. Empezamos como todo mundo empezó, no hay nada nuevo en eso, lo hicimos a través de los medios de comunicación, empezamos a recortar el periódico, porque antes las notas estaban, y de los asesinatos de las mujeres estaban en la nota roja. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a ver, pues a recortar la nota roja y comparar si había esa nota en otros periódicos, en otras regiones, y empezamos a hacer eso, un poco como empezaron las compañeras de Ciudad Juárez, en especial Esther Chávez, que empezó con ese tipo de acciones a no dejarlo pasar. Y bueno, entonces nosotras recordemos que en el 2014 asesinaron a Cassandra, que era enfermera, que era una estudiante del municipio de Uruapan. Ella estaba estudiando para enfermería y de repente es brutalmente asesinada. Nosotros en ese tiempo estábamos trabajando en el municipio de Uruapan y había, por alguna razón causal, gente muy cercana a ella y a nosotras, y nos pidieron que empezáramos a saber y a conocer qué era lo que había pasado, y a partir de ahí es que nosotras decidimos empezar a hacer como aprender de la investigación, aprender qué estaba sucediendo, y entonces empezamos a documentar y a saber, y empezamos a explorar, y empezamos a ver que había varias mujeres que habían sido asesinadas que no se analizaba, pensaban que era como dentro de un contexto en donde hay violencia, pero las muertes de mujeres en particular, y eso es algo muy importante, tienen un fenómeno muy especial. Las mujeres que son asesinadas
son mujeres que son asesinadas especialmente por ser mujeres y porque están en una relación de pareja. Así es. Entonces eso es muy importante. Así es, Circe, tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar más adelante contigo, con la secretaria y con Janet del Centro de Justicia para las Mujeres. Queremos agradecer al maestro escultor Francisco Ramírez Domínguez por habernos proporcionado estas hermosísimas figuras, estos trabajos bellísimos de mujeres indígenas y que, bueno, están aquí apareciendo en este programa especial dedicado a las mujeres. Una pausa y volvemos con más. En un momento, continuamos. Regresamos. Como la opinión de los ciudadanos es sumamente importante para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y precisamente en ese tema tan delicado, pues hay más ciudadanos que quisieron aportar su opinión y aquí los tenemos. Feminicidio no, feminicidio es una de las cosas que estoy seguro que más lastiman a este país, probablemente la que más lastima a este país. Y entiendo que viene desde una conducta profundamente machista que hay que aceptar que existe en este país, no hay que voltearla, no hay que ignorarla. Y pues no sé, es terrible, definitivamente. Sí, eso. Agradezco y doy la bienvenida aquí en el estudio a Janet Martínez Mondragón. Ella viene del Centro Integral de Justicia para las Mujeres. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida. Hola, muchas gracias, a la orden. Muchas gracias. Qué bueno que te diste el espacio para poder venir a platicar con nosotros sobre este tema tan importante y qué bueno que la Procuraduría General de Justicia en el Estado pues es una institución fundamental en la lucha contra este delicado tema del feminicidio. ¿Qué es lo que están haciendo? Fíjate que la Procuraduría trae una visión muy diferente a la que se tenía hace unos 3 años. El maestro José Martín Godoy Castro ha instruido mucho respecto de esta problemática, no únicamente por la alerta de género, sino para estar cubriendo estándares internacionales y nacionales. Por ejemplo, se creó esta unidad de homicidios para atender, de homicidios cometidos en agravio de las mujeres, para atender nada más este tipo de homicidios en todo el estado. Esta unidad está conformada por hombres y mujeres especialistas en este tema y que desarrollan todas estas investigaciones. Sin embargo, esa es la parte más compleja, ¿no? Estudiar el feminicidio, analizar, investigar, judicializar. Sin embargo, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que es el área que a mí me toca coordinar y que estoy muy contenta porque ha crecido muchísimo, es un área que previene nuevas violencias. Atendemos únicamente a mujeres que están viviendo violencia y nos preocupamos pues que ya no vivan estas violencias, que ya no se repitan, que ellas mismas no lleguen a un tema tan grave como lo es el feminicidio. También, por ejemplo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas puso en marcha el protocolo Alerta Alba. ¿Qué es esta Alerta Alba? Cierto. Es para que las mujeres que están desaparecidas, pues sus familiares vayan, reporten a estas mujeres y se tomen posturas diferentes a lo que es una Alerta Amber. La Alerta Amber se actualiza cuando son menores de edad, pero la Alerta Alba analiza y la investigación es diferente porque como mujeres es mucho más complejo o es, digamos, una complejidad distinta en dónde se tienen que buscar, dónde nos tienen que buscar, con quién tienen que ir. También está una fiscalía en medidas de protección para las mujeres. Esta fiscalía funciona a nivel estado, pertenece a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, pero funciona a nivel estado. ¿Qué hace? Todos los ministerios tienen la obligación de emitir medidas de protección cuando vemos un asunto grave, cuando hay un tema de riesgo, factores de riesgo, un hombre agresor que se droga, un hombre que maneja un arma, un hombre que ya intentó matarla, que ya le enterró un cuchillo en alguna ocasión, que le intentó ahorcar. Pues ahí son alarmantes las situaciones, hay que emitir medidas de protección. Esta fiscalía lo que hace es que vigila que se ejecuten estas medidas de protección, que estén activas y que se esté salvaguardando a la mujer, ¿no? En estos casos. Esas son una serie de acciones que está haciendo, pero también hay áreas administrativas que se están preocupando porque nosotros seamos cada vez más profesionales. El Instituto de Capacitación de la Procuraduría todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo está proyectando capacitaciones para todo el estado. No solamente para los ministerios públicos de Morelia ni los policías ministeriales de Morelia, sino para todos los que hay en el Estado, así como la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, está actualizando toda nuestra normativa. Se está trabajando en un protocolo, tenemos que atender el nacional para la atención de los feminicidios, para la investigación de feminicidios, pero también tenemos que tener uno regional. Hay que entendernos con lo que tenemos como Procuraduría y trabajar sobre esos lineamientos. Realmente hay un interés importante del señor Procurador por atender la violencia en contra de las mujeres. Pues sí, que vaya que nos estás diciendo, hacen mucho trabajo, igual que otras instituciones como Sé Mujer, y bueno, también las activistas. Qué gusto me dio escuchar a Circe,
que bueno, el trabajo de ellas está siendo tomado en cuenta y que bueno, se logró esta alerta de violencia de género contra las mujeres en 14 municipios de Michoacán y que bueno, de manera coordinada se está trabajando ya en esto, en detectar la violencia, en intervenir de manera oportuna antes de llegar a un lamentable asesinato que en ese caso por cuestiones de género se considere feminicidio. ¿Qué resultados ves por el momento? Pues hemos visto que definitivamente hay mucha más denuncia. Hay mucha más denuncia y eso significa confianza. Exactamente, yo creo que más allá de estar pensando que hay un índice de criminalidad más amplio, es que la gente y las mujeres están confiando en las instituciones, que nos estamos decidiendo a denunciar, a no ver normal una conducta donde nosotras estamos siendo oprimidas. Y que también ha habido un resultado, un análisis más de feminicidios. ¿Por qué? Porque antes llegaban los homicidios y se trataban como homicidios. Ahora se está estudiando primero una línea de feminicidio para descartar que sea un feminicidio y si es, pues se sigue aunando en esa línea. Sin embargo, si no, pues se analiza como un homicidio, no porque sea simple ni nada de eso, sino porque la naturaleza y las investigaciones que se requieren son diversas. Yo creo que es positivo esto, pero como sociedad nos toca a todos. Todos, todas y todos tenemos que hacer un trabajo bien importante en la casa. Por supuesto, nosotros desde la casa trabajamos con las mujeres, están en el centro de justicia, se sienten protegidas, se sienten arropadas. No es un proceso de un día ni de una semana, son procesos de año y medio. Pero cuando salen a la sociedad, ella con sus hijas y sus hijos se encuentran con un montón de estereotipos, con hombres violentos, no solamente el agresor, sino con otros hombres violentos, con niños que agreden a sus hijos por ser diferentes, por vivir en una situación de violencia. Entonces creo que a todos como sociedad nos corresponde también ponernos las pilas, ser sensibles en este tema y alejarnos del machismo, que es la raíz de este crimen. Las conductas machistas son la raíz de un feminicidio. Pues ya se les acabó el tiempo a los machos. Ya se les acabó. Ya llegó la hora, se les acabó la hora y pues qué bueno que estamos actuando todos de alguna manera y pues aquí el Sistema Michoacano está aportando su granito de arena tratando de difundir estos temas, el trabajo que hacen y también pues generando también esa confianza entre la sociedad. Gracias, Janet, volvemos en un momento contigo y con la secretaria y con Circe para platicar un poquito más sobre ese tema que es feminicidios. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más. En un momento, continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio dedicado a las mujeres. Recuerde que estamos transmitiendo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y también puede seguirnos vía internet en www.sistemamichoacano.tv. Le damos clic en televisión en vivo y ya tiene ahí la programación. Y llegó el momento pues de compartir experiencias, compartir conocimientos sobre este delicadísimo tema del feminicidio con nuestras invitadas en esta ocasión y pues vamos a comenzar a ver, ya platicamos en torno a lo que es el feminicidio, lo que tenemos de alerta de género al momento y bueno, algo de lo que está realizando también el gobierno michoacano en torno a este terrible flagelo. Pero bueno, que nos cuenten qué resultados ven, qué hace falta por hacer en este momento en torno a pues, los feminicidios que algunas cifras manejan que se están incrementando en ciertos estados, podría estar entre ellos incluso Michoacán. Secretaria. Pues bueno, ¿qué estamos haciendo? Como te comentaba hace rato, ¿no? El tema de atender de manera muy concreta los indicadores que nos plantea el programa de atención de la alerta de género, el programa que se desarrolló en conjunto con todas las personas que trabajan en este tema del grupo interinstitucional, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio INMujeres y bueno, las compañeras que son expertas en este tema. ¿Qué estamos haciendo? La ruta única de atención que ya Circe te comentaba, que te platicaba, es un mecanismo que nos va a permitir atender a las mujeres en ese sentido. No queremos que lleguen hasta el feminicidio. O sea, cuando tú me dices, ¿qué está haciendo el Estado para el feminicidio? No queremos estar en ese último planteamiento. Lo que queremos estar es en el primer planteamiento, que es el tema de la prevención. Cuando logremos nosotras modificar patrones culturales, cuando podemos encontrar que a las mujeres se les atiende de manera inmediata, ¿no? Que esta es la pretensión de esta ruta y este trabajo coordinado que estamos haciendo, tanto con Janet como con sociedad civil, estaremos dando un paso muy adelante a este tema, ¿no? No queremos llegar al tema del feminicidio, ese es como
a lo que no le estamos apostando, a lo que le estamos apostando es a la prevención. Así es, la prevención en todos sus ámbitos, porque en esta sociedad actual pues sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo comportamientos, vicios, incluso entre las familias, el marido abusador, el macho, la mujer que a veces permite o por no tener un trabajo, por no tener un ingreso, permite que las cosas sigan avanzando y llegamos a un estado de violencia en todas sus modalidades y luego pues lamentablemente muchas veces a lo que es feminicidio. Y bueno, Circe, eres impulsora, como ya lo comentamos también, de la alerta de violencia de género en Michoacán y bueno, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Se ha avanzado en realidad? ¿Qué hace falta? Por eso seguramente es un trabajo titánico de muchas instituciones, de la sociedad civil, de las redes de apoyo. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, hay una posición muy importante que ha tenido, la verdad hay que reconocerlo, el gobierno del Estado y sus diferentes instituciones que están articuladas y que, porque no solamente le toca a la Secretaría de la Mujer, le toca a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y fundamentalmente también, bueno, incluso hasta el DIF, porque el DIF tiene una articulación muy importante con y la Comisión de Atención a Víctimas, que tienen que generar una serie de articulaciones para poder justamente no solamente garantizarles sus derechos a las víctimas, sino generar una serie de actuaciones que permitan, ya sea que hay otros elementos que están ahí metidos en el asunto de la violencia, como tú los mencionabas, puede ser un asunto que tiene que ver con mucha pobreza, con falta de oportunidades y entonces esa situación lo que hace es generar desequilibrios dentro de las familias, ¿no? Estamos acostumbrados dentro de las familias a que hay toda una construcción de estereotipos en el cual se le exige a los varones de alguna manera que tienen que ser los proveedores. Pero tenemos una crisis social y económica que tiene muchos años y también una crisis de alguna manera cultural en los hombres que no pueden cumplir con ese parámetro de ser los proveedores únicos. Históricamente las mujeres hemos sido jefas de familia, hemos proveído al hogar, etcétera, y entonces estas situaciones generan un conflicto. Tenemos hombres que son de alguna manera quienes han ido asesinando a estas mujeres, son hombres que estaban relacionados con ellas amorosa, familiarmente, sexualmente. Entonces, cuando ellos no pueden cumplir aunque nadie se los exija, hay todo un contexto social que los presiona para hacerlo y entonces ellos no pueden cumplir este mandato de la masculinidad y habría que hacer todo un proceso para poder cambiar estos ordenamientos. Pero también tenemos toda una construcción social estereotipada sobre lo que deben de ser las mujeres. Entonces, cuando las mujeres cambian estos roles y que requieren hacerlo por sobrevivencia y subsistencia de ese hogar, pues entonces necesitamos que las instituciones cambien un poco, los gobiernos, su política social para que haya un proceso de intervención en esas familias y entonces puedan generar una serie de mecanismos que no conlleve un conflicto. Tal vez un conflicto pueda detonarse o que no es lo que no queremos, como lo dijo la secretaria, en un asesinato, pero también lo que queremos que se genere es una serie de actuaciones integrales que permita justamente no solamente prevenir, sino desalentar esas conductas. Entonces, yo creo que los primeros pasos de intervención no solo le tocan al gobierno estatal, le tocan a los municipios, porque tenemos un gran reto con los municipios. Los municipios de alguna manera tienen que generar esas actuaciones inmediatas de intervención que permitan, en una articulación con el Estado, incluso con la Federación, generar mecanismos que pongan a salvo la vida de esas familias, de esas mujeres. Entonces, es una situación, como lo dijiste, es un asunto muy fuerte, es transformar una sociedad por completo, no solamente que esté situada en una situación, en un contexto de respeto, sino necesitamos que esa intervención sea un asunto integral, niños, niñas, adolescentes, mujeres, porque la violencia no tiene repercusiones solamente en la desestructuración del tejido social, lo tiene en las familias. Esos hombres que asesinan a esas mujeres tienen repercusiones porque esos hijos se van a quedar huérfanos. Claro. Y esos hijos, ¿qué van a hacer con sigue la descomposición social. Y regularmente eso se quedan a cargo de las mujeres que son las abuelas o la familia materna que viene de una desigualdad social, económica. Entonces, esa desigualdad se hereda y entonces se empobrece más a esa familia. Si no comprendemos este círculo, que también tiene que ver con un asunto de
de bienestar, de pobreza. Yo creo que estamos hablando realmente de un gran reto. Eso por un lado, y también tenemos otra serie de necesidades que tienen que ser cubiertas, como por ejemplo, necesitamos una visión un poco más estratégica por parte de la Procuraduría, porque es quien encabeza el acceso a la justicia y entonces necesitamos que tenga una articulación importante, porque necesitamos que esté justamente fortalecida interiormente en sus capacidades instaladas, en su personal, en su servicio, que haya recursos para ello. Y la otra es que en las regionales pueda haber una interlocución directa con determinadas áreas que estén igual de fortalecidas, ¿no? Sí, debemos ir a una pausa, precisamente estás tocando el tema que vamos a preguntarle ahorita a Janet, quien viene del Centro Integral de Justicia para las Mujeres, y bueno, nos vas a dar tu respuesta o bueno, la posición en este aspecto. Gracias, vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que estamos en Y las Mujeres, volvemos en unos minutos. En un momento, continuamos. Regresamos. Y pues llegamos a la parte final de este programa dedicado al feminicidio y pues ahora le toca el turno de concluir a Janet Martínez. Ella es la directora del Centro Integral de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ¿no es así? Así es. La verdad es que qué bueno que Circe lo menciona, porque es cierto. La verdad, la Procuraduría está haciendo un esfuerzo muy grande en trabajar con esta sensibilización de los ministerios públicos, pero también en su profesionalización, porque tienen que conocer el delito que están investigando. Hablando propiamente del feminicidio, tienen que conocer. El esfuerzo ha sido grande, ya hay una unidad que atiende de manera especial esta clase de delitos, muy acompañados siempre por la sociedad civil, siempre coordinados con la CEI Mujer. Entonces, se está trabajando en que todo el personal que labore en esta área pues esté sensibilizado y conozca sobre la problemática, se haga un análisis del contexto de cada uno de los casos que estamos viendo de feminicidio. Incluso se está haciendo de que cada investigación que se inicia por una muerte violenta de alguna mujer se realice de acuerdo a los protocolos internacionales y nacionales que atienden el feminicidio para ir descartando estas líneas de investigación. Como lo mencionaba Circe, la realidad es que esta unidad está vinculada con las regiones, pero efectivamente hace falta mucho trabajo. A veces los que estamos y las que estamos aquí en Morelia pues nos sentimos beneficiados porque tenemos muchas áreas a donde podemos voltear para atender estas violencias, pero en las regiones estamos abandonándolos. La Procuraduría tiene 10 regiones que abarca todo el estado. Estas 10 regiones se van dividiendo y van teniendo agentes del Ministerio Público en los diversos municipios y tratamos de siempre estar coordinados. A mí en lo particular, más allá de la coordinación del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, me toca la coordinación de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Procuraduría, y estos datos que nos van proporcionando nos hacen visualizar que las violencias no nada más están en Morelia, están en todo el estado, como bien está bien distribuida la alerta de género, y que tenemos que estar accionando todas y todos. La parte preventiva, pues si bien a la Procuraduría le toca la parte ya cuando hay un delito consumado, la realidad es que también estamos previniendo nuevas violencias con las acciones que hace el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, con la Fiscalía, que también se creó para la atención de medidas de protección. Claro. Estas áreas lo que estamos haciendo es trabajar en estos delitos que de alguna manera, por fortuna, no llegan a una comisión tan fuerte como es un feminicidio o homicidio de una mujer, pero que estamos protegiendo a las mujeres, que lo que queremos es eso, un proceso integral que permita que estas mujeres ya no quieran vivir, ya no quieran y tomen esa voluntad y ese acompañamiento que queremos darles para que ya no continúen en esta vida de violencia y no se vuelvan a consumar estas conductas. Que sepan que hay apoyo. Y bueno, vamos a concluir, secretaria, que nos dé alguna conclusión, alguna invitación al público sobre todo. Sí, la invitación al público es a que identifiquemos estas conductas que decía Circe, identifiquemos los patrones. Luego cuando vas y les dices, oye, es que tú estás siendo generadora o generador de... No, yo no. Y cuando empezamos un tema de reflexión de cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué papel les damos a unos y a otros, empezamos a caer en estas cosas que, como decía Circe, ni siquiera nos damos cuenta porque la traemos ya, es como un chip que hay que empezar a cambiar. La otra cuestión es el tema del apoyo que nos tienen que dar los municipios para este flagelo, como decía Circe, es fundamental, porque estamos nosotras desde el Estado trabajando, pero el primer contacto con estas mujeres es el municipio, ¿no? Entonces los presidentes municipales ahí que estamos tejiendo redes de colaboración con ellos y una ruta muy clara de atención, no nada más en los 14 municipios con alerta, sino en todos
Los municipios, a través de las instancias municipales de las mujeres, estamos trabajando de manera coordinada para este tema, pero sí decirles que es súper necesaria la participación del municipio en el tema de la prevención y de la atención también de la violencia. Entonces, básicamente serían como las dos cuestiones que me gustaría reforzar. Sí, reforzar que, bueno, en los municipios, que los alcaldes, que las autoridades, los sistemas DIF, las instancias para la mujer, la misma ciudadanía, pues ya tome una conciencia de una cultura de que pues hay que atender ese tipo de casos, hay que intervenir, hay que denunciar, hay que apoyar, hay que ayudar, hay que orientar, Cero hay que tolerancia estar presentes. a la violencia. Cero tolerancia, también muy importante los elementos policíacos que estén debidamente capacitados. Así es. Y bueno, afortunadamente en este momento la capacitación y profesionalización de los elementos policíacos está elevándose bastante a comparación de como estábamos algunos años. Y bueno, pero sin embargo seguramente todavía hay por ahí entre las filas algún hombre macho que tampoco puede a lo mejor entender ciertos términos. Circe, ¿alguna conclusión que nos quieras también aportar? Yo creo que es muy importante que tengamos ahora ya una meta, un objetivo en común. Me da mucho gusto que el señor gobernador hayamos de alguna manera pensado que en 2 años, que va a ser un esfuerzo grandísimo, pero creo que podemos mover las capacidades humanas, porque existe la voluntad, porque están ahí las cosas. Hay muchos avances que me parece muy importante, que hay unas buenas prácticas que ya se están llevando a cabo, que se están realizando, se tienen protocolos, se tienen manuales. El asunto es, necesitamos articularnos, ver una coordinación del sistema de estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, que podamos funcionar y que efectivamente, pero algo que nos hace falta mucho es la comprensión de dos áreas fundamentales, es del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Necesitamos que ellos también estén de alguna manera no solamente profesionalizados y sensibilizados, porque sin recursos no vamos a poder llegar a ningún lado. Necesitamos que etiqueten en esta ocasión los recursos necesarios y suficientes para que podamos establecer una serie de metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y que podamos ver de alguna manera fortalecer las acciones preventivas y que sean menos, porque de alguna manera, sí quiero ser muy sincera y muy franca, la alerta por sí misma no va a evitar que asesinen a las mujeres, pero sí podemos hacer todo lo que tenga que hacerse, sociedad civil, porque también la alerta está por impunidad social. El hecho de que yo esté viendo que están violentando, que están maltratando, que están acosando sexualmente a una chica, que lo hacen en la calle, que lo hacen en la vía pública, que lo hacen en el transporte público, y que la persona que estemos ahí no pongamos un alto a esta situación y lo dejemos pasar, de alguna manera estamos naturalizando esa violencia. Entonces se requiere de una fortaleza gigantesca también en las campañas. Entonces necesitamos ponernos todos y todas de acuerdo para que podamos hacer un proceso de intervención, para que podamos decir que las mujeres de alguna manera están llegando más a un asunto de prevención. Y quiero decir esto, también tenemos que comprender que los procesos que tienen las instituciones pueden ser largos, y no pensemos que porque llegamos ya, o sea, necesitamos tener un proceso profesional que va a tardar algún tiempo, pero no es un asunto de revictimización, y si lo hay, bueno, pues podemos a mí me parece que las instituciones están totalmente abiertas a que puedan recibir una serie de críticas, hay buzones para ello que tienen que hacerse, porque es necesario que todos y todas podamos ir desmontando la violencia y no permitiéndola, ¿no? Así es. Janet, una conclusión, nos queda medio minutito. Solo 2 cosas. Este es un delito que puede prevenirse si nos sabemos acercar a las autoridades y si nosotros como autoridades nos ponemos a trabajar. Entonces, que la ciudadanía confíe en nosotras, en las instituciones, y 2, que todos somos parte de este problema, pero también somos parte de la solución, y cualquier persona que pueda auxiliar al esclarecimiento de los hechos de este tipo de delitos, pues que se acerque. A veces nos da miedo, nos da flojera, no queremos meternos en problemas y no queremos decir lo que están viviendo las otras mujeres, y a veces no encontramos el antecedente como autoridades, pero mucha gente sí se dio cuenta y sí puede hablar de esa violencia que estuvo viviendo por mucho tiempo, y pues hay que castigar a quien se tenga que castigar.
Hay que castigar, hay que prevenir, hay que ponernos las pilas todos, hay que trabajar mucho desde las instituciones, desde los municipios, desde las familias, educando a nuestros hijos también, a los hombres, a las mujeres, desde una perspectiva diferente a como, bueno, nos educaron a veces a nosotros, a muchas de nosotras, y que todavía en nuestras generaciones sigue habiendo esa cultura de pues aguantar la violencia, de esperarme de que pues que no tengo trabajo, que pues, el marido me mantiene y que mientras me siga dando la camioneta, me sigue educando en un colegio particular a mis hijos, yo me aguanto y me callo y me quedo. Bueno, eso se tiene que terminar y eso se va a terminar en algún momento porque México afortunadamente tiene que avanzar y lo está haciendo. Les agradezco muchísimo que hayan venido aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esa es su casa y sobre todo que participen en este espacio tan importante, novedoso, dedicado a la mujer. Ha habido muchos espacios como este, pero este pretendemos que sea diferente, que se hable directo de frente y que se platique así como lo estamos haciendo. Les agradezco y bueno, así nos despedimos de esta emisión. Recuerde que vamos a seguir teniendo temas sumamente importantes, no solo para las mujeres, también para los hombres, pero bueno, con la oportunidad de que las mujeres tomen la palabra, se hagan escuchar y, ¿por qué no? Pues a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que está de esta manera ejerciendo un trabajo de inclusión con los diversos sectores de la sociedad. Mi nombre es Mónica Mora, les agradezco muchísimo su atención y bueno, les espero en la próxima emisión, la próxima semana. Gracias, hasta pronto. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó Y las mujeres